¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarle, un placer saludarle en esta mañana de domingo. Bienvenidos a su programa Retos. Como ya es costumbre y tradición, cada domingo le acompañamos a través de la mejor 92.5 FM y de nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey. Le saluda Carlos Campos, abiertos a la comunicación, @Carlos Campos_S1. Sus puntos de vista son bienvenidos también en nuestro canal de YouTube. Déjenos sus comentarios. Hoy hablamos de un tema que afecta de manera directa a millones de personas en la zona metropolitana de Monterrey. Los datos son alarmantes. En solo 3 años, según el INEGI, la cifra de usuarios de transporte colectivo se desplomó hasta en un 60%. Hoy en día, no solo hay menos unidades en operación, menos camiones del transporte urbano, sino que los tiempos de espera y los tiempos de traslado han alcanzado niveles críticos que impactan en la economía familiar, la productividad laboral y también, claro, la competitividad del Estado. Analizamos el tema, como siempre, de la mano de expertos de primer nivel y saludamos con muchísimo gusto a Óscar Tamés. Él es politólogo y expresidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Óscar, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, Carlos. Un gusto saludarte y compartir esta mesa con los expertos, tanto con Jorge como con Rafael. Un abrazo. Gracias, Óscar, muy amable. Saludo también a Jorge Moreno, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con doctorado en Economía por la Universidad de Chicago. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? Muy buen día, Carlos, a ti y a todo tu auditorio. Gracias por la invitación para tocar este tema que definitivamente es crucial para el área metropolitana en estos momentos. Gracias, Jorge, muy amable. Saludo también con muchísimo gusto a Rafael Nanclares. Él es ingeniero civil, exsecretario de Movilidad en Medellín, Colombia, y exsecretario de Infraestructura del Estado de Antioquia, en Colombia. Bienvenido, Rafael, buenos días. Bueno, muy buenos días. Un saludo desde Medellín, Colombia, a Monterrey, un lugar que amo. Entonces es un placer para estar, compartir con Jorge, con Oscar y a ti. Muchas gracias por la invitación, siempre atento. Gracias, muy amables. Pues comenzamos con el tema, el impacto directo de estos aumentos en las tarifas del transporte urbano en la economía de las familias de la zona metropolitana de Monterrey. Como sabemos, recientemente se da este incremento al incorporar a una gran cantidad de rutas a esta modalidad de rutas express, permitiéndoles, aún sin renovar la flotilla de autobuses, aumentar sus tarifas de 12 a 15 pesos. Comenzamos con Jorge Moreno. Adelante. ¿Qué tal? Pues muy buen día, Carlos. Mira, comencemos la reflexión estudiando las características de este mercado muy particular que es el mercado de transporte. Como lo vamos a analizar a lo largo de esta mesa, me gustaría nada más puntualizar algunos hallazgos importantes sobre el mercado de transporte para el área metropolitana de Monterrey. Y con respecto a esta primera pregunta sobre el impacto sobre las familias, es importante que desde un punto de vista económico entendamos que el transporte, el uso del tiempo sobre medios de transporte forma un eje sobre el cual se construye no solamente la productividad, sino la calidad de vida de las personas en una zona metropolitana. Los hallazgos recientes para el área metropolitana de Monterrey nos muestran que en el caso del transporte público y privado, la demanda de transporte suele ser inelástica, es decir, desde un punto de vista económico no reacciona tanto al precio. Entonces, esto quiere decir que cualquier aumento en precio se traduce en una carga directa a los usuarios, porque no tienen capacidad de sustituir por otro medio de transporte. Y en el caso particular de transporte público, que es primordialmente utilizado por las personas de menores ingresos, está demostrado que si consideramos no solamente el uso del transporte, sino también el tiempo de traslado necesario entre origen y destino, el costo del transporte suele ser regresivo. Es decir, que no solamente la carga se transfiere a los usuarios, sino que los usuarios de menores ingresos desembolsan un porcentaje mayor de sus capacidades y de su riqueza para poder hacer frente a esta mercancía o a este servicio que es necesario. Entonces, de primera instancia, el impacto es negativo, es transferido a los usuarios y en este caso es transferido de forma regresiva. El impacto en términos de ingreso, y más adelante hablaremos de estadísticas específicas, es mucho mayor sobre los estratos de menores ingresos que requieren el transporte público para poder realizar sus traslados entre origen y destino.
Gracias, Jorge. Vamos ahora con Óscar Tamés. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Bueno, mira, yo primero quisiera puntualizar, el transporte público no había aumentado en 11 años y cuando se incrementó equivalía a más del 20-21% del salario mínimo que en su tiempo su precio viejo del incremento a 15 salario mínimo. Yo creo que ese es un indicador referencial importante porque nos permite entender esto llamado tarifazo, que no es el gran impacto al bolsillo. Evidentemente, cualquier incremento, cualquier costo va a ser a los bolsillos de los trabajadores, de los usuarios, de los estudiantes, de la persona transporte. Pero sí quisiera dejar en claro que si vemos montos contra montos, porcentuales contra porcentuales, no es un tarifazo en el sentido de costo económico, proporciones ni en numerarios. Lo que sí tendríamos que revisar es la calidad del transporte, vaya, las condiciones de una ciudad, población, vialidades, unidades y todos estos elementos que vienen a alterar porque tenemos más de 5, 7 años donde para un estudiante, por ejemplo, y esto lo pongo sobre la mesa, para un estudiante universitario que cursa la carrera de comunicaciones, por ejemplo, o de ciencias políticas y que vive en Apodaca, le es más redituable combinar y compartir renta con otros estudiantes ahí por la escuela que transportarse los días desde su casa por los costos en calidad de vida. Y lo pongo sobre la mesa solamente en esta primera intervención. Gracias, Óscar. Vamos ahora con Rafael Nanclares. Adelante, Rafael. Bueno, no, subir el costo del transporte público es un impacto directo a las personas más desfavorecidas de cualquier ciudad. Eso es algo comprobado, hay muchos valores, pero eso tiende a unos valores dramáticos, porque es del ingreso que tiene una persona, de los que tienen trabajo, porque no todos tienen trabajo estable, más o menos se calcula que es de entre el 25 y el 40% de sus ingresos. Cuando uno dice esto, lo dice muy fácilmente porque quizás somos personas más frías, pero cuando está una persona de estratos, en México no hay estratos, pero personas con ingresos mucho más bajos, esto es dramático. ¿Por qué? Porque el espacio en su parte financiera no le queda para la comida, para las cosas más básicas. Entonces estamos poniendo una condición muy crítica. Los sistemas de transporte en las ciudades no son autosustentables. Eso es una cosa que tienen que aceptar los gobiernos. Y lo digo pues porque yo era secretario. Entonces, esto no es una economía que es que esta empresa es rentable o no. Esto no es rentable en general en el mundo entero, en cualquier país del mundo. Eso es primero un mito que tenemos que quitar. Uno le pone la tarifa muy alta, deja de subsidiar por alguna razón. Esto le pega a la gente más desfavorecida de nuestras ciudades, especialmente en Latinoamérica, donde la desigualdad es algo latente. Y en México y en Monterrey la desigualdad es evidente con fronteras pues muy delimitadas. Ahora, ¿qué significa? No es un tema de lucha de clases, lo que sea. Es que tenemos que apostarlo y lo que debe hacer este problema en Monterrey específicamente está sobre estudiar. Estamos con un doctor en eso y también pues, estamos hablando con Jorge, conoce el tema, pues y Oscar. Aquí subirle la tarifa es un acto que debería limitarse muchísimo con respecto al ingreso del salario que tienen y cómo está. Ahora, otra cosa, un efecto muy grande, o sea, la gente busca, como decirlo el agua, el camino más fácil. Entonces, si está muy caro el camión, ¿cierto? Van a buscar todo el transporte. Lo que nos ha pasado en ciudades como en Colombia, por ejemplo, lo más barato, el sistema más barato que existe es la motocicleta. Todavía no tienen ese fenómeno allá. Esto va a impulsar el crecimiento de bicicletas, de motocicletas, ojalá bicicletas, pues no bicicletas, pero de motocicletas, que son motocicletas que son un peligro porque aumenta el mismo la accidentalidad y aumenta totalmente los costos al sistema de salud y una cantidad de cosas. Pero la gente va a empezar a buscar esas opciones, ¿no? Y si una moto es muy barata, se empiezan a tener créditos muy baratos, entonces la gente va a compensar con sistemas mucho más económicos. El crecimiento del sistema de transporte público colectivo, con los camiones, ¿cierto? Como se llaman allá en México,
Es una cosa. La otra cosa que tiene una falencia grande que puede suplir eso en algunas distancias, algunas cosas, es la construcción inminente y la necesidad total que tiene Monterrey y muchos de los municipios de la metropolitana de la construcción de banquetas con árboles. Y han hecho esfuerzos, yo lo sé, pero eso también es muy importante, porque nosotros en nuestras ciudades, por ejemplo, hemos visto que cuando uno hace la encuesta de destino, muchas personas caminan, toman el autobús o el camión y llegan a sus lugares de destino. No en todos los casos, pero en muchas rutas sí. Eso hay que fortalecerlo, porque el tema con las empresas de buses, que son esencialmente por afiliación de buses, los esquemas de este tema, que no son un tema empresarial con sistemas, digamos, mucho más robustos, es más complicado. Y termina siendo un problema político-económico, ¿no? De unas fuerzas muy poderosas. Entonces, aquí tenemos incremento de las tarifas de buses, le impacta a las personas más desfavorecidas. Solo pongamos un ejemplo donde nosotros nos gastáramos de nuestro salario el 30% en transporte. Entonces aquí viene otra alternativa, nos lo estaba poniendo ahorita Oscar, ¿cierto?, sobre la mesa. Ahí tenemos que empezar a mirar muy bien el tema de la virtualidad como una estrategia de movilidad social. O sea, hay que empezar a hablar con las empresas y decirle, bueno, ¿cuántas personas pueden estar trabajando desde su casa y cuántas no? Y hacer planes de movilidad en ese sentido, no solo con infraestructura o con más buses se solucionan los problemas de movilidad. Pues paro aquí para no, que sigamos. Claro que sí, muchas gracias, Rafael. Son puntos de vista muy, muy valiosos. En efecto, en estos momentos podemos echar mano de la tecnología. El gran reto es, desde su punto de vista, me gustaría escucharlos. El tema es que este asunto de la movilidad, como muchos otros, tienden a politizarse. Tan sencillo, quienes ahora están en el poder, antiguamente estaban en la oposición y cuando se hablaba de un tarifazo, bueno, hasta iban a participar en marchas, en manifestaciones. Ahora que están del otro lado, entienden que es necesario pues meterle, invertirle. ¿Por qué? Porque los empresarios simple y sencillamente se están retirando, están buscando otras áreas, el transporte privado de personal, en fin, y esto se traduce en menos unidades. El gran reto, ¿cómo hacerle entonces? Vamos contigo, Jorge. Bueno, en este caso, primero que nada, como sociedad y con voluntad política, reconocer la importancia, como bien lo señalaste tú, de la movilidad. Mientras existan mercados que requieren la presencialidad, como pueden ser el mercado educativo, el mercado de salud, los mercados de comercio, en donde el desarrollo de la tecnología todavía no es tan generalizado, se requieren medios de transporte que permitan la conectividad entre oferta y demanda. Entonces, si reconocemos que el transporte, y en particular el transporte público, juegan un papel muy importante, no solamente en términos del mercado directo que representa la tarifa, sino también el impacto que tiene, por ejemplo, para generar calidad de vida, empleos formales, mejorar las condiciones de regresividad en temas educativos y de salud, en donde las personas que no tienen acceso a un transporte público no pueden acceder a estos servicios o a estos mercados. Entonces nos damos cuenta que temas como lo que se denomina el tarifazo o el ajuste de precios para poder brindar un servicio de calidad se vuelve fundamental, porque lo que está pasando es que ante la ausencia de una política de transporte integral que realmente vea el problema en todas sus dimensiones, la sociedad busca la solución más directa. Y aquí voy a tumbar uno de los prejuicios que existe al respecto. La evidencia nos muestra que el uso del automóvil privado es un tema generalizado, es decir, sucede en todos los estratos de ingreso. Lo que pasa es que el uso de transporte privado o automóvil sí es más recurrente en los estratos altos, pero en estratos bajos el uso de transporte privado en forma de automóvil es la alternativa ante la falta de un transporte público. Y lo que ocasiona es que ante la limitada capacidad de crecimiento en las vialidades, el costo lo estamos pagando en temas de congestionamiento, en temas de mayores tiempos de traslado que se han incrementado de manera dramática en los últimos 9 años, conforme las encuestas de cómo vamos Nuevo León lo han revelado. Entonces, es necesario voluntad política y entender que este no es un tema únicamente de partidos, sino es un tema que está en el corazón mismo del desarrollo social de cualquier comunidad, como bien lo dijo Rafael hace unos minutos. Gracias, Jorge. Vamos contigo, Oscar Tamés. Gracias. Mira, yo quisiera señalar un punto.
hemos estado hablando del transporte como un medio de movilidad para los que menos tienen. Creo de entrada, ahí tenemos un problema. Mientras el transporte se siga viendo para un cierto estrato socioeconómico, lo veremos para ese estrato. No quisiera ser muy punitivo en mi comentario, pero lo veremos solamente para ese estrato. Cuando empecemos a ver el transporte público como una opción para movernos todos, para decir yo trabajo en el centro de Monterrey y me es más cómodo, me es más grato moverme en transporte público que en mi vehículo por los costos de gasolina, estacionamiento, tiempos, etcétera, entonces dejará de ser solamente una unidad para gente de bajos recursos económicos. Eso para mí es fundamental ponerlo sobre la mesa. Por el otro lado, tendríamos que revisar, al hablar de costos, los costos para el transporte. Nosotros vemos gasolinas, vemos combustible, vemos que, por ejemplo, en una ciudad como Monterrey, el transporte privado, entiéndase vehículo, carro, se convierte en un lujo, vaya, ese estatus. Tener vehículo te hace ver dentro de tu barrio en un salto o en una movilidad social, incluso ya en los de diferentes estratos, entre más actual, marcas y demás. Es decir, el vehículo es una forma de exhibir tu estatus socioeconómico y eso afecta al transporte público. Quisiera también poner sobre la mesa cuántos años hace que no se revisan las rutas del transporte público. Las rutas siguen siendo prácticamente las mismas y cuando digo rutas me refiero a los trayectos. Al recorrido, exacto. Exacto, a los recorridos y siguen siendo los mismos. ¿Qué sucede? La ciudad ha crecido y a la ruta que estaba en las orillas le alargas el trayecto. No se crean rutas, no se crean nuevos trayectos, nuevos traslados, y eso impacta tanto al empresario en sus costos como al usuario en sus tiempos. Entonces yo creo que el punto central tendría que ser la calidad del servicio visto como un multifactorial que se tiene que revisar. Me Antes de ir permite con nada más Rafael, complementar. adelante, Sí, Oscar. nada más Adelante, para Jorge, por favor. complementar ese dato que señala Oscar, es el hecho de que es cierto, el automóvil representa una alternativa tanto necesaria como de estatus para todos los estratos, pero el costo de gasolina es el mismo por litro para todos los estratos también. Entonces, si hacemos el cálculo de cuánto representa el gasto promedio de gasolina para los estratos más bajos, puede llegar hasta representar un 45% del ingreso mensual del hogar solo en gasolina, considerando los desplazamientos que tienen que realizar justamente las familias de estratos menores. Entonces, esa necesidad de un vehículo efectivamente debe ser considerado como parte de una estrategia en donde tenemos que ver el transporte público no solamente, como bien lo señala Oscar, como algo focalizado a estratos de menor ingreso, sino como una alternativa viable para todos los estratos y que permita liberar espacio en los tan congestionados vialidades del área metropolitana. Sí, bueno, de hecho coincide el punto con lo que mencionaba Rafael hace unos momentos. A lo mejor el vehículo va a ser costoso, pero ¿qué es lo que hacen? Adquieren vehículos más económicos, una motocicleta, por ejemplo, que no te consume tanto combustible, que es más económico, pero es más peligroso y lo vemos con la alta incidencia de percances viales. Antes de concluir este primer bloque, vamos con Rafael para cerrar con tu participación. Adelante, Rafael. Bueno, sí, la pregunta está orientada al tema político, ¿no? De que el político, cuando está en posición, dice, tiene toda la solución, cuando está gobernando, se enfrenta a unas realidades, entonces lo que dice en campaña es otra cosa en la realidad, ¿cierto? Cuando uno está en la academia, pues tiene muchas soluciones. Cuando llega a implementarlas, se encuentra con todas las fuerzas de la sociedad. El problema de la movilidad es un problema multicriterio, como lo ha manifestado Oscar y Jorge, y todo lo hemos dicho de alguna manera, ¿cierto? Entonces, esto tiene un tema de planeación urbana, tiene un tema de la parte cultural y la idiosincrasia y nuestros sueños y anhelos. Nosotros, todos los latinoamericanos, anhelamos el estatus de un vehículo, porque nuestro gran referente es Estados Unidos, y Estados Unidos, cerquita donde están ustedes, son ciudades expansivas, con territorio, con algunos recursos, tienen un problema vial, hacen un intercambio vial. Hay unas lógicas en muchos urbanistas, en muchos de temas de movilidad,
que cuando hay un problema de movilidad, estamos hablando del problema de movilidad en la congestión vial, ¿cierto? Congestión vial de los vehículos automóviles esencialmente. Eso es lo que llamamos generalmente la gente, ay, la movilidad está muy mal por esa razón. Pero cuando miramos el sistema estructural, digamos, la movilidad como un todo, vemos que el problema fundamental de los países latinoamericanos es que no tenemos sistemas de transporte masivo. Y la apuesta no se está dando en Monterrey. Se ha dado un crecimiento de la línea del metro en algunas zonas, pero falta hacer unas apuestas muy importantes, donde integremos los diferentes sectores de la sociedad, ¿cierto? Porque pues, para nadie es un mito en Monterrey que San Pedro Garza García no tiene un sistema de transporte masivo, no lo tiene. Y no creo que lo vaya a tener en el corto tiempo, porque las soluciones están pensando otra vez en más viabilidades. Y eso es una cosa del 70 y del 80. Si nosotros vamos a los países desarrollados, me encanta ir, cuando una persona va a Europa o a ciudades que están bien diseñadas, ¿qué hace? Camina, toma el metro y toma algunos sistemas alternativos, tranvías, cables aéreos, etc. Nosotros, latinoamericanos, no hemos aceptado que la solución está ahí, con una apuesta que es multicriterio, que es un tema de el environment, pues el medio ambiente donde se desarrolla la actividad, vías, andenes, banquetas, sistemas de transporte, la idiosincrasia en términos culturales de cómo estamos moviendo y cómo nos estamos moviendo. Y otro tema de la seguridad y el control también de lo que estamos haciendo. O sea, de cómo está la accidentalidad y todos estos asuntos. Entonces, el problema, creo yo, si vamos a hablar de los políticos, es que ¿a qué le están apostando? Vamos a solucionar problemas puntuales, subimos la tarifa o no subimos la tarifa. Eso es un tema muy importante y siempre va a ser un problema subirlo o no subirlo por los costos de vida. Está bien, eso no es un problema. Hablamos de política, es cuál es la política que subyace y en que le estamos apostando. Si Monterrey como ciudad le está apostando a una cosa, Garza García o Vaca y sigamos con todos en otra, esa integralidad el deber ser, es el transporte masivo. Y esa apuesta nos está haciendo. Es preferible hacer otro túnel, es preferible hacer otro intercambio vial que se colapse en un año o dos por el crecimiento de los vehículos automotores. Máximo en México y en Monterrey, el poder adquisitivo que tienen en general todos los estratos, conseguir un carro no es tan difícil. Entonces, este problema político es un problema esencial y esto es un problema político de la mayor trascendencia. Y hay que tomar decisiones puntuales que continúen gobierno a gobierno. Claro. Si vamos a construir un cable aéreo, un tranvía o algo, es para todos los estratos, que todos nos montemos y nos encontremos en el metro y podamos desarrollar. Muy bien, parece que se nos cortó ahí la comunicación con Rafael Nanclares. En un momento restablecemos, pero aprovechamos para mandar al corte y en unos minutitos más regresamos con más de su programa Retos. Volvemos, no le cambie. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en su programa Retos, analizando la crisis de movilidad que enfrenta la zona metropolitana de Monterrey. Vamos con datos. De acuerdo con Cómo Vamos Nuevo León, el tiempo de traslado en el transporte público para un viaje redondo se incrementó en un 18.4%, pasando de 1 hora con 55 minutos en 2019 a 2 horas con 21 minutos en 2023. Y se prevé que esto pudiera ir en aumento. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo solucionamos? Adelante, Jorge. Bueno, primero que nada, yo creo que un punto que quienes estamos en esta mesa compartimos es que el tema de movilidad y de transporte no solamente se refiere a un problema de ampliar vialidades o incrementar tarifas, sino que es un tema integral. Incluso, como seguramente nos compartirá Rafael en su intervención, no podemos pensar que el mismo medio de transporte soluciona todos los problemas. Es decir, para poder hacer rentable, por ejemplo, una línea de metro, se requiere que cada una de las estaciones posea una cierta densidad de población y de tránsito para poder que la inversión que se realiza en materia de inversión fija y mantenimiento permita que la línea sea rentable. Por otra parte, tenemos que los planes de urbanización del metro datan de la década de los 70 para el área metropolitana de Monterrey, en donde la realidad que existía en nuestra zona metropolitana fue y es muy distinta a la actual, donde el crecimiento urbano se ha registrado en zonas, por ejemplo, en donde la década de los 70 eran únicamente cabeceras municipales como García. Entonces, la solución que planteas tiene que ver al metro como una alternativa, pero también las diferentes formas de transporte privado y público que pueden permitir el tema de movilidad, porque efectivamente las tendencias de tiempo de traslado promedio y en particular para el transporte público
muestran que han ascendido y seguirán ascendiendo de no hacer un cambio radical. Y yo considero que hablar de una política de transporte involucra una estrategia en donde los diferentes medios de transporte, como pueden ser camiones, ecovía, metro, rutas alimentadoras, jueguen un papel fundamental para poder realizar ese cambio tan necesario, y para ello se requiere, como decíamos antes del intermedio, una profunda voluntad política de todos los partidos y todos los participantes, porque este es un problema que va más allá de un ámbito municipal, es un ámbito de zona metropolitana y requiere coordinación por parte de todos los actores relevantes. Definitivo. Y bueno, el ejemplo más claro, la Ciudad de México. ¿Por qué allá sí se puede? Porque existe una red no solo de metro, sino de Transmetro o Metrobús con su carril confinado, que no solo abarca la Ciudad de México, sino incluso municipios del Estado de México, es decir, otra entidad federativa. Vamos con Oscar Tamés, adelante. Gracias. Mira, salimos del tema del tarifazo para entrar a la movilidad. Lo digo tal cual porque la movilidad es más envolvente, es más complementario. Yo agregaría, además del transporte público, en sus variantes del camión, en sus variantes del metro, agregaría el taxi, agregaría el transporte escolar, que no son cosa menor en el problema de la movilidad. Hoy en día el ecotaxi que conocíamos, el taxi verde, está en proceso de extinción. Yo hablaba con varios taxistas y ha dejado de ser negocio el ruletear el trabajo del taxista, porque estas aplicaciones han venido a sustituirlo por múltiples factores. Entonces, tenemos un problema de movilidad porque tenemos auto menor, auto padre, trasladando en las horas pico a los colegios. Tenemos un problema de movilidad porque tenemos nudos gordianos en algunos sectores. Voy a puntualizar uno, Garzazada, Lázaro Cárdenas, donde ahí hay un nudo que siempre estará un embotellamiento por nada. Tercer factor, este transporte escolar. Tenemos que priorizar las unidades de transporte escolar, que las escuelas privadas y públicas contribuyan. En la medida que saquemos carros, tenemos claro una cosa, no está de varita mágica resolver el transporte público, porque demanda unidades, demanda redistribución de las rutas, demanda construcción de líneas del metro, demanda apoyo de los transportistas, voluntad de los gobiernos, voluntad de los políticos, las vialidades apropiadas. Es decir, es un problema multifactorial. Bueno, vamos a qué sí se puede resolver. Y una manera rápida entrarían la revisión de estas otras aspectos del transporte para reducir el transporte privado y destrabar esos nudos gordianos que la verdad son irrisorios. Dices, bueno, ¿y por qué se para? Y agregaría un punto que no hemos tocado, la cultura vial de las y los regiomontanos. Somos pésimos conductores. Yo voy bien, voy en mi tiempo, tú traes prisa, bríncame, tú vas despacio, oríllate. Es decir, no respetamos carriles, no respetamos velocidad. Y aquí pongo sobre la mesa algo que he insistido, Carlos, Jorge, Rafa. Los límites de la velocidad también son absurdos. Yo propongo rangos de velocidad en las principales avenidas. Terminar con los límites, porque tenemos un límite máximo de 50 y de repente te dicen, si hay un letrero, ese letrero te indica la velocidad y el letrero te dice 70, pero a los 200 metros te vuelve a decir 50 y a los 300 metros te dice 80. A ver, pongamos rangos de velocidad máxima y mínima. El problema de la movilidad también tiene que ver con la poca sensibilidad de quienes conducimos, que no respetamos un límite mínimo. Encontramos en las principales arterias conductores de 20, de 30, de 40 kilómetros por hora, y eso no es viable en una ciudad como Monterrey. O sea, también hay que poner los puntos sobre la I en esos temas, Carlos. Este sería un aporte al respecto. Muchísimas gracias, Oscar. Vamos ahora con Rafael Nanclares. Adelante, Rafael.
Bueno, yo quisiera decir algo. Los sistemas de transporte masivos son multimodales, ¿cierto? Como lo dijo Jorge, uno puede hacer una columna, digamos, estructural en metro, después puede ir con unos BRT o buses como el metro, pues los buses de masivos. Después, en la última milla puede tener desplazamientos por otros sistemas mucho más livianos, carros más pequeños, inclusive como esos tuk-tuk. Hay muchos fenómenos, hay muchas variantes de eso, pero hay que hacerlo. Lo que pasa es que, por ejemplo, Oscar está terminando la intervención, el problema de la actualidad de Monterrey es una cosa, y el planeamiento donde debe ir Monterrey, porque si Monterrey sigue con lo que tiene hoy y el área metropolitana, que es un sistema netamente basado en el automóvil, ¿cierto? Hay una solución para los problemas de movilidad en automóvil, es que más días, más intercambios, ampliarlas, todo esto que estamos mencionando aquí. Pero vemos que eso es imposible, ya ese tránsito lo han hecho muchas ciudades del mundo y es imposible equiparar el crecimiento de la tasa de los vehículos, de la tasa de motorización de las personas, con el crecimiento de la infraestructura vial. Por un tema de mantenimiento de la infraestructura vial, de la inversión de la infraestructura vial, e inclusive del espacio para construir esa infraestructura vial. Entonces, si Monterrey sigue, y Monterrey, cuando digo Monterrey, hablo de todo el área, perdón, ¿cierto? Todo el área metropolitana. Exacto. En ese camino, esa solución no va a existir y los tiempos van a pasar de 1 hora, como lo decías ahora, el 2019, a 2 horas y 21, y va a ser increíble. Es así de sencillo. Va a ser así. Es hoy. Ahora, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Hacia dónde tiene que ir Monterrey? Es una cosa. Sistema de transportes masivos, se sabe que eso tiene que hacer, es multimodal, dependiendo de las condiciones espaciales, geográficas, la gente, las demandas. Y una cosa importante, yo quiero hacer énfasis en eso, los sistemas de transportes masivos no son sustentables en casi ninguna parte del mundo. Tienen subsidios duros estatales como sea la conformación del Estado, o sea, pues que es federal, una república. Eso no da. ¿Cómo están haciendo algunos métodos para que al lado de las estaciones se hacen desarrollos inmobiliarios y otros negocios conexos a la empresa de transporte masivo para que ayude, para que no sea no sea un déficit tan grande, o sea, que sea menos no sustentable, por decirlo de alguna manera? Pero eso es un gasto, es como pedirle a la policía o al ejército que sea sustentable, no tiene que ser sustentable. Pero primero que eso es un concepto importante para que lo digan desde la academia, especialmente a los políticos, a nosotros los que pensamos en los cargos, esto no va a ser sustentable, maestro, no es posible. Los sistemas de transporte masivo, eso es un tema del futuro. Ahora, en la realidad metropolitana de Monterrey, yo voy allá. Claro, yo me montaba en bicicleta todos los trayectos, pero hay otros que imposible hacerlos en bicicleta. Entonces también hay que educar a la gente cómo tiene que moverse. Es un paliativo para el sistema que tiene hoy. Explicarle a la gente cómo se mueve, que puedan hacer todas las cosas de manera virtual, descentralizar los servicios, tratar de muchas cosas, pero hay unas cosas que hay que ir al estadio, o tenemos que ir hasta allá. Pues, si no vemos pues, a los Rayados o Tigres, hay que ir hasta allá. Hay que ir al hospital, hay que ir al teatro, hay unas actividades que necesitan después, hay que ir a trabajar a fábricas donde se tiene que trabajar. Entonces, en ese sentido, hay que buscar un sistema multimodal. En la realidad metropolitana de Monterrey, y lo digo digámoslo, con lo que me permite estar lejos, ¿cierto? Viviendo mucho en Monterrey, pero estoy en Medellín. Si Monterrey sigue apostándole al tema de la viabilidad y al automóvil, nunca va a tener una buena movilidad, porque la movilidad está pensada solo en el trancón y en el tema de moverse en vehículo particular. Y si San Pedro Garza García, que es una ciudad, que es el anhelo del Monterrey, porque es el referente, porque allá viven los ricos, eso está muy bien, ¿cierto? Pero no todos son ricos en Garza García, pero ellos no se han integrado al sistema de transporte masivo de la ciudad. Ellos pueden dar la rienda. El giro principal debería ser en la administración de San Pedro Garza García. Metámonos con el metro, metamos tranvías, metamos sistemas de cable, metamos a todos esos temas, porque si no nos conectamos con un todo, y ahí está el poder político y económico para los cambios fundamentales. La Podaca. Entonces, con respecto a Podaca, puede García, a todos, esto tiene que integrarse de toda la sociedad, como pasa en ciudades como Nueva York, París, lo que sea. Entonces, en ese sentido, son diferentes. La realidad, si siguen apostando en el automóvil, van a seguir con sistemas carísimos, no viables, el mantenimiento es imposible, mantener las vías pavimentadas, ya lo han visto, el crecimiento en las vías de Monterrey. Y el otro es la planeación a futuro, hay que apostarle, y eso tiene que ser un tema no solo municipal, área metropolitana, ojalá desde México como un todo, apostar al sistema de transportes masivos
en las principales ciudades. Si no, colapsarán. Como colapsa Medellín, como colapsa algunas ciudades de Colombia, pues también, ¿cierto? Porque no es que aquí estemos pues sobrados. Pero sí tenemos un sistema de transporte multimodal que nos ayuda mucho a mitigar eso. Muy bien, Rafael, muchísimas gracias. Vamos a la pausa, regresando ponemos el tema sobre la mesa, la productividad, cómo le está pegando a la productividad el hecho de que los trabajadores o el sector laboral llegue tarde, por ejemplo, o no llegue, ¿por qué? Porque no hay rutas, no hay camiones, están saturados. Volvemos. Estos retos. Gracias por continuar con nosotros. Planteábamos sobre la mesa este tema, el tema de la productividad. ¿Cómo le pega a la productividad de Nuevo León el hecho de que el sector laboral no llegue, por ejemplo, o llegue tarde? ¿Por qué? Porque no hay camiones, porque están colapsados, están saturados. Vamos con Jorge Moreno. Adelante. Claro que sí. Decía que, como comentamos al principio de nuestra intervención, tenemos que ver al transporte como el eje sobre el que se construyen múltiples decisiones que permiten la conectividad entre oferta y demanda. Un tema justamente que acabas de señalar es el de productividad. Es decir, tenemos que darnos cuenta que la oferta y demanda de trabajo, por ejemplo, que va de los hogares a las empresas, necesita y requiere de un eje constructor de conectividad que permita a los trabajadores desplazarse de una manera efectiva y eficiente entre su hogar y su destino, que es el trabajo. Unos datos interesantes que quisiera puntualizar es que, por ejemplo, el mercado laboral en Nuevo León posterior a la pandemia ha sido el más dinámico del país. Es el que ha creado un mayor porcentaje de plazas laborales formales y que esto fuertemente ha estado vinculado al nearshoring. Sin embargo, a la par del crecimiento de estas plazas laborales formales que tienen prestaciones, que tienen todos los requerimientos para hablar de un empleo de calidad y de salarios mucho más altos que el promedio en el país, lo cierto es que el problema de vialidad y de movilidad sigue estando presente. Entonces, de no realizar las inversiones e intervenciones de política pública en materia de movilidad, ventajas comparativas en materia de nearshoring se podrían desvanecer o perder. ¿Por qué? Porque la nueva industria que se está ubicando en municipios que son lejanos al centro y más bien en la periferia, al no contar con un transporte público que permita la movilidad de trabajadores, simplemente no va a ser rentable para ellos el poder ubicarse ahí porque los trabajadores no van a llegar. Entonces, soluciones integrales, como lo planteaba Oscar hace algunos minutos, en donde, por ejemplo, el transporte de la propia industria que ha cobrado un revuelo importante como alternativa para poder comunicar oferta y demanda, suelen ser como la solución, al igual que el transporte de universidades privadas, el transporte de escolar. Entonces, para concluir esta segunda intervención, tercera intervención, yo quisiera mencionar que una solución parcial, como por ejemplo podría representar el poner un impuesto a la gasolina intentando reducir el uso del automóvil, no es solución. Necesitamos ver el tema de movilidad y transporte como algo integral, en donde todos los medios de transporte se vuelven un sistema de comunicación y de decisiones por parte tanto de los hogares como de las empresas, y de no contar con un sistema de transporte de calidad integral, entonces no solamente estamos hablando de una merma en la productividad, sino también en la calidad de vida, en la salud mental de todas las personas que pues nos desplazamos en esta ciudad. Claro, pero ahí viene un doble costo para la empresa. Para no verse afectado en su productividad, pues va a tener que invertirle en pagarle el transporte a sus trabajadores. Oscar Tamés. Mira, yo sí creo que tiene que verse en dos perspectivas. La presente, la inmediata, en donde necesitas la empresa tener trabajadores a tiempo, descansados y concentrados. Un trabajador que se lleva 2, 3 horas, que no sabe si va a lograr abordar el camión porque viene lleno, que tiene que conjuntarse con otras personas para rentar un vehículo público tipo taxi, porque si no, no llega al trabajo y le descuentan los premios de puntualidad. Este no es un trabajador que va a llegar con el ánimo al trabajo. O sea, tenemos que ver esa parte humana que a veces nos quedamos solamente en lo técnico. Entonces, primer punto, en lo inmediato tenemos que hacer que se mueva la movilidad. Permítanme el perogrullo. Es urgente mover la movilidad y para eso necesitamos destrabar calles,
mejorar las rutas de los camiones. No hemos tocado el tema de cuánto tarda un circuito de un camión en recorrer toda su ruta en los tiempos actuales. Una ruta en estos momentos debe de tardar horas. ¿Cuántos camiones necesitas para una frecuencia de 15 minutos, que no es una frecuencia normal, ya es lenta, pero una frecuencia de 15 minutos por cada estación, ¿cuántas unidades necesitarías? Es toda una flotilla de vehículos que se requeriría, que no hay la capacidad incluso en las armadoras para dárnosla, y eso hay que ponerlo sobre la mesa. Así es que, punto uno, tenemos que ver cómo sí se va a mover la vialidad, la movilidad. Punto dos, a futuro tenemos que plantear esa planeación urbana de la que hemos hablado. Tenemos viviendas creciendo en la periferia. Hoy Monterrey, si consideramos de Santiago a Ciénega de Flores, son aproximadamente 65, 70 kilómetros de longitud de sur a norte. Y si nos vamos de oriente a poniente, desde Cadereyta hasta Santa Catarina García, son otros 60, 70 kilómetros. Y hay quienes recorren esas distancias diariamente. Así es que tenemos que pensar primero en resolver lo inmediato, destrabando nudos, agilizando la movilidad, y tenemos que plantear a futuro. Creo que estamos incrementando el problema. Monterrey, el centro, empezó a crecer vertical en un proceso de regeneración muy bonito, pero los grandes edificios tienen sus estacionamientos, lo cual nos dice que no va a llegar gente que va a caminar la ciudad, sino gente que del centro saldrá a las periferias en sus propios vehículos, y eso es incremento de vehículos y mayor saturación. Así es que tenemos un problema visto desde mi perspectiva en dos tiempos, y en donde los políticos tienen que entenderlo. Ese no es un tema del actual gobierno, porque el que sigue lo va a vivir, y porque ahorita los alcaldes son multicolores y a todos les pega en sus municipios la vialidad, sin olvidar que a estos retrasos agreguémosle 3 gotas de lluvia. Cada que caen 3 gotas de lluvia, Monterrey se inunda, se saturan las calles y aquello se vuelve una locura. Gracias, Óscar Tamés. Rafael Nanclares. Bueno, no, es dramático el impacto de la movilidad y el transporte en la competitividad de una región. Eso es algo muy claro, muy estudiado. Entonces, pues muchas personas de toda Latinoamérica, muchas ciudades visitan precisamente a Monterrey. A ver, ¿por qué Monterrey hoy tiene un desarrollo? Los índices de desempleo son de los más bajos de toda Latinoamérica. Tienen unas cosas para mostrar muy impresionantes Monterrey y el área metropolitana. De aquí vamos allá a aprender muchas cosas. Pero hay una cosa que Monterrey y el área metropolitana debe hacer. La competitividad se va a poner en riesgo por todo lo que ha dicho Jorge y Oscar, ¿cierto? Si se sigue pensando la movilidad desde el automóvil, eso está condenado a fracasar en el tiempo. ¿Por qué? Porque no tenemos los platos que tiene Texas, otras cosas que hacen puras viabilidades y ya está. Nosotros no estamos en esa, los latinoamericanos no tenemos esa capacidad de inversión, es una realidad. Entonces, hay que aprender de unos territorios que han solucionado los problemas. Si vamos a ver lo que están haciendo en China cuando van a poner un polígono industrial, ponen el polígono industrial, ponen la vivienda, los servicios necesarios, hospitales, en el concepto de la ciudad 10 minutos, 15 minutos, o en la regeneración del centro, como lo dijo ahorita Oscar. Entonces, no se permite hacer estacionamiento, hay que caminar a los... Se crean pequeños lugares productivos, de buena vida, verdes, sostenibles, todo esto, pero esto es clave y conectado con sistemas de transporte masivo. Si no, es un eufemismo lo que estamos haciendo. Estamos agravando el problema. Estamos como controlando la diabetes, abriendo más tiendas de dulces. Pues, por favor, eso no tiene sentido. Entonces, si hacemos más viabilidades para el automóvil, aumenta comprar más automóvil súper diagnosticado. Y concuerdo con lo que dice Oscar, una cosa es el planeamiento futuro, otra cosa es la realidad que tiene que tomar el que está en una silla, en un cargo como secretario de movilidad. Tiene que tomar las decisiones. Esa tarifa segura es necesaria porque si no, no da. La solución es multicriterio. La solución es sentándose con los dueños de las empresas de transporte, con los dueños de las grandes compañías de grandes atractores, con el poder político y económico, y tomar decisiones muy importantes. La decisión, pues por lo menos yo quiero cerrar diciendo esto categóricamente,
los sistemas de transporte masivo no son sustentables. Se pueden volver casi sustentables con negocios ahí ayudándose con temas inmobiliarios y cosas de esta. Pero esto es un tema que tenemos que ponerle desde la academia y desde los políticos. Es la apuesta urgente en toda Latinoamérica a los sistemas de transporte masivos, porque si no, esta compatibilidad es cada vez menor. Es cada vez menor. Y entonces vamos a hacer más caro. Nuestra mano de obra que es más barata se vuelve más cara. Entonces, esto es una apuesta muy importante. Lo digo, es no solo municipal, ni tampoco es de la gobernación nomás, es estatal. Si queremos que el norte de México siga siendo muy importante en la producción, tiene que tener sistema de transporte masivo. Eso es una cosa urgente. Y yo les deseo los mejores augurios, mis mejores deseos a Monterrey, que sean capaces de controlar esta realidad actual por el crecimiento paralelo. Que yo sé que lo han tratado de hacer. Hay muchas fuerzas, hay mucho dinero en estos temas políticos. Y es un tema esencialmente político y económico, pero político, porque hay unas decisiones políticas que necesitamos personas que no crean que es la solución al problema de la viabilidad. Por ejemplo, en San Pedro Casa García, haciendo otros puentes y otros túneles. Les colapsan 3, 4 años más. Esto es con sistemas de transporte masivo. Entonces, pero ¿cuándo se solucionar esto en nuestros países? ¿Qué ha pasado? Cuando los más favorecidos, como aquí en Medellín, vemos un problema de transporte para el automóvil, ahí sí queremos que llegue el transporte masivo. Si no, no. Es muy lamentable. Se les dice, pero cuando ya hay un colapso de una hora, cuando lo sufren los más desfavorecidos, pues bueno, que aguanten. Pero cuando los más favorecidos estamos sufriendo trancones de una hora o cualquier cosa, ahí sí queremos un sistema de transporte masivo, cuando es más caro hacer. Entonces, estos nuevos territorios que se están poblando cerca de Monterrey, en todo esto, lo que está acá de decir Jorge también y Oscar, claro, hay que pensar sistemas de transporte masivo urgentes. Gracias. Un saludo muy grande desde Medellín. Gracias por invitarme. Gracias, no, hombre, al contrario. Vamos a cerrar, nos vamos con esta conclusión. Antes de ello, retomando el punto que nos mencionaba Jorge respecto a los tiempos de traslado, también otro tema, los tiempos de espera se incrementaron en el pasado entre unos 6, 10 minutos y en estos momentos, según estos datos que publicó Consejo Nuevo León, los tiempos de espera pueden superar los 60 minutos. ¿Por qué? Porque no hay camiones. ¿Por qué? Porque no llegan por la saturación de las vialidades de la zona metropolitana, sumados a estos largos trazos que tienen que recorrer hacia la periferia o de la periferia hacia el centro de la ciudad de Monterrey. Cerramos el tema, tarifazo necesario o no, y qué alternativas y conclusiones, Jorge Moreno. Bueno, primero que nada, ese tarifazo necesario, sí, pero de la mano de acceso al transporte público de calidad y efectivo que pueda transformar la realidad de la movilidad en el área metropolitana de Monterrey. Es decir, es cierto que no ha habido un incremento significativo en el transporte público, generando un desincentivo a la inversión, desincentivo al sector privado de la participación en este tan necesario mercado. Entonces, tenemos que ver a la solución, repito, no como una solución aislada, como incrementar el precio de la tarifa del transporte público o poner impuestos a la gasolina, sino como una solución integral. Creo que ese es el gran mensaje de esta mesa. Y es importante señalar que hay ciertas realidades que no han cambiado, como por ejemplo, que el eje de movilidad y de atracción de transporte sigue siendo el municipio de Monterrey. Entonces, esa realidad en donde el eje de atracción de movilidad es un municipio en el cual las vialidades ya están determinadas y no van a cambiar en el corto plazo, nos muestra que la necesidad de que el transporte público se vuelva un eje sobre el que se construya una política de mediano y largo plazo como una solución al tema de conectividad que requiere nuestra área metropolitana de Monterrey. Y al respecto, claro, tenemos también que considerar el hecho de que el uso del automóvil no es algo exclusivo de los estratos altos, sino que ocurre como una necesidad a todos los estratos y que por lo tanto lo que queremos es desplazar el uso del automóvil hacia el uso del transporte público, como lo señaló Oscar al principio y lo ha manifestado Rafael. Tenemos que construir una política de transporte que sea para todos los estratos de ingreso. Sí, claro, y no al revés, porque en estos momentos, pues las personas que en estos momentos que no tienen un coche, lo que buscan es, pues mejor hacerse de un coche, aunque sea bajo costo o del que sea, con tal de ya no estar en el camión.
Conclusiones, Óscar Tamés, 1 minuto, por favor, para alcanzar. Claro que sí, mira, yo me quedo con el no tarifazo. Finalmente no es un tarifazo tal como se nos ha vendido políticamente o politizado el tema. Creo que es urgente que se sienten a la mesa los actores que toman decisiones, los dueños de rutas camioneras, los sindicatos que tienen camiones, el gobierno estatal, los gobiernos municipales, todos los actores políticos, empresarios en la zona metropolitana, para que conjuntamente se establezcan hasta escalonamientos y demás, es decir, acciones concretas, inmediatas. En paralelo a eso, agregaría, nosotros los ciudadanos tenemos que disciplinarnos, buscar el transporte colectivo para el transporte escolar, buscar las horas de traslado, es decir, que deje de ser unidad hombre, unidad persona, lo que vemos circular por las calles, y que seamos más responsables con los demás. La calle no es nuestra exclusivamente, es compartida y tenemos que ayudar a que se agilice la movilidad, porque luego vamos texteando, que ese es un tema que no se tocó, pero que nos pega, vamos texteando en nuestro vehículo y no me importa que los de atrás se detengan. Y eso le pega a la movilidad pública y privada. Así es que lo que tenemos que ponderar es calidad de vida, y que en esta calidad de vida el transporte público sea para estratos socioeconómicos medios, medios altos, altos y bajos, es decir, que sea un transporte público con mayúsculas la palabra público. Gracias, Carlos, y un placer compartir contigo, con Jorge y con Rafael hasta la bella Colombia. Gracias, Óscar. Ahora con Rafael Nanclares, 1 minuto, por favor, Jorge, adelante. Bueno, el tarifazo, pues ojalá no, ojalá lo subsidien, pero eso ya lo sabrán los que están en el gobierno si pueden hacerlo o no. Ojalá no. En todos los aspectos no, es muy difícil, el crecimiento de los costos sigue, pero ojalá no. Ya que si lo van a hacer, pues bueno, tratar de hacerlo de la manera más gradual y ver en qué zonas sí, en qué zonas no. Es muy difícil, pero bueno, ojalá, ya hablo desde el deseo, pues pensando eso es uno. Lo otro, para no repetir lo mismo, pues lo que han dicho, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jorge, los que no podría decir que no. En las nuevas zonas de desarrollo, en el planeamiento urbano que se está haciendo, ojalá piensen no solo en las vialidades para el vehículo, eso lo pone como obligaciones urbanísticas para los desarrolladores, sino que se piense en hacer sistemas de transporte masivo, con carriles exclusivos que no vayan a entrar en el trancón y en el tráfico tan difícil que se tiene en el área metropolitana de Monterrey. Repito, los sistemas de transporte masivo casi no son sustentables, que es muy difícil. Eso es una apuesta que lo veamos como una inversión y un gasto que se tiene para que una ciudad pueda vivir bien. Es como tener la policía, es como tener el acueducto. Hay unas cosas que dan sustentable y otras veces no. Entonces quisiera despedirme con esto. Bueno, pues esto da para hablar pues décadas. Aquí seguiríamos 3 horas, ¿no? Y no terminamos, no nos da el tiempo. Pues yo les agradezco bastante. Muchas gracias. Además, esto sería mejor pues después una comida bien rica de allá y también con los tequilitas. Entonces, un abrazo muy grande a todos. Claro que sí. Mis mejores deseos y un saludo de Colombia. Y bueno, en el corazón siempre llevo a todo Monterrey y a todos los mexicanos. Placer. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a los tres. Gracias por su tiempo. Y en efecto, aquí podríamos seguir 3 horas hablando del tema y pues no terminaríamos. La gran pregunta va a seguir siendo: ¿por qué en otras ciudades del mundo sí? ¿Por qué en otras ciudades del mundo sí se puede con el tema del transporte? ¿Y por qué aquí en Nuevo León? ¿Por qué aquí en Nuevo León no? Les agradezco a los tres. Mi nombre es Carlos Campos. Los espero mañana en punto de las 2 de la tarde con toda la información en MBS Noticias Monterrey, como todas las tardes, de lunes a viernes de 2 a 3 en punto. Buenas tardes.